Para comenzar, quiero que podamos ver una imagen. Ahí está. Y les voy a preguntar, primero, ¿de qué venimos hablando en este año? A ver si alguno se acuerda. Filipenses 2, que habla de... Algunos me suena que me están chamullando, Ahí está. Que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Estamos por este año enfocándonos en este texto y durante estos últimos domingos hemos venido hablando del sentir de Cristo hacia los niños. ¿Cuál fue la acción? ¿Cuál fue el amor? ¿De qué manera Jesús atendió a los niños? Y hoy vamos a estar hablando de la importancia de los límites para los niños y para nosotros también, ¿sí? Entonces, habiendo hecho este recordatorio, ahora sí les pregunto, ¿qué ven en la imagen? La curva de una ruta, o una ruta en un momento donde hay una curva. ¿Qué más ven? Hay señales, ¿sí?, que justamente dan aviso de esa curva. ¿Qué más? Está la ruta demarcada claramente. Fíjense la línea blanca en ambos costados de la ruta y en el centro, ¿qué hay? Una doble línea amarilla. Ojo con esa, Ojo con esa doble línea amarilla. ¿Qué indica qué cosa? Ni los que van ni los que vienen se pueden adelantar. ¿Está bien? Bueno. Esta imagen nos ayuda a entender, si lo enfocamos de esta manera, la importancia de los límites, la importancia de que estén delimitados los límites, ¿no? Porque las circunstancias de la vida, que por cierto muchas veces decimos que la vida es como un viaje, ¿sí? Y en ese viaje puede haber distintas circunstancias. A veces viajamos en un contexto como el de la foto, plena luz del día, una óptima visión o capacidad de visibilizar, pero de pronto hay otros momentos donde nos toca viajar de noche. A muchos de los que hoy vuelvan después de la reunión, algunos van para el lado de Cosquín, otros se van para el Jardino, les va a tocar viajar por la ruta y de noche. Y cambia la manera o la posibilidad de la visión, ¿cierto? Y si a eso le sumamos lo que a veces seguramente te ha tocado, si te toca manejar, cuando hay lluvia, cuando hay niebla, la visibilidad disminuye considerablemente. ¿A quién les ha tocado viajar en esas circunstancias alguna vez? Y la verdad que uno se tensa, se pone un poco más nervioso y hay que redoblar la atención y bajar la velocidad. Porque el riesgo es mucho más alto en una circunstancia como esa, ¿no? Y voy a este punto. Qué útiles que se vuelven esas líneas blancas de los costados y esa línea amarilla del medio de la ruta cuando la visión disminuye, ya sea por lluvia, por niebla o porque es de noche. No es lo mismo viajar en una ruta bien señalizada que en una ruta a la que se le han borrado por el paso de los años o porque nunca se las pintaron cuando no tiene las líneas bien delimitadas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo veo poco, entonces cuando a veces me toca venir de Córdoba en la noche, que es el único viaje que hago de noche, es el del Cuadrado. Está bien delimitado, hay mucha curva, contracurva, subida, bajada, pero vengo tranquilo porque puedo ver bien las líneas. Están todos esos ojitos de gato, creo que les llaman así, ¿no? Entonces uno puede ver claramente, aunque no haya luz del sol, se puede ver por dónde va la ruta. Y entonces digo esto,
qué útiles que son los límites. Esas líneas dicen hasta dónde podés ir y dónde no podés pasarte. Porque si te pasás para afuera de cualquiera de esas dos líneas, viene el grave peligro de un accidente, de derrapar, de darte vuelta o de chocar con otro auto, ¿no? Entonces, la imagen nos ayuda a entender la importancia de los límites, de que estén bien delimitadas las marcas y las señales para que nuestro viaje llegue a buen puerto, para que nuestra familia llegue a buen puerto, para que podamos llevar en ese viaje los papás a nuestros hijos, en el matrimonio inclusive, para que podamos llegar todos a destinos sanos y salvos. Qué útiles que son los límites que el Señor nos marca. Pero claro, visto de esta manera, todo el mundo entiende que es útil. Ahora, hay mucha gente que asocia límites con opresión. Hay gente que asocia los límites con una forma de coartar las libertades, ¿no? De pronto a veces en la crianza los hijos, sobre todo en la época de la adolescencia, dicen: mis papás son unos opresores, mis papás no me dejan, no me dan permiso para juntarme con mis amigos, o me dicen que tengo que volver temprano, cuando la fiesta se está poniendo linda yo me tengo que volver, porque ponen un límite, un horario. Y ahí, ay, cómo cuesta aceptar los límites. ¿Te pasó alguna vez siendo adolescente? ¿Sí? Claro que sí, porque según en qué punto estamos, a veces pueden ser muy buenos los límites y otras veces los vemos con otra cara, ¿no? Hay gente que dice: vivimos en un sistema opresor y represor, esta sociedad o el sistema democrático o el sistema que sea, porque siempre le encontramos algún pero a todo, ¿no? No nos quita libertades, no nos deja hacer. Bueno, la ley de Dios, ¿cuánta gente se queja contra los principios que Dios ha establecido, diciendo: Dios no nos deja hacer? La ley de Dios o lo que está escrito en la Biblia es para impedir que el ser humano viva lo que siente, viva lo que cree, que haga lo que quiera. Y desde esa perspectiva muchas veces rechazamos los límites del Señor, ¿no? Por cierto, Dios puso límites no solamente a las personas, y lo hizo por amor, sino que Dios puso límites en toda la creación. ¿Vos sabías que el sol no se sale de su recorrido desde los miles de años que Dios lo formó, ¿no? Y cuando creó la tierra, también puso límites a todo lo que forma parte de lo físico. Mirá, te leo un texto en Proverbios 8:29, donde está personificándose la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es la que habla diciendo: estaba ahí cuando puso límites a los mares. O sea, cuando Dios le puso límite a los mares, ahí estaba la sabiduría, ¿no? ¿Para qué le puso límite? Para que no se extendieran más allá de sus márgenes. Y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Hay un montón de textos que hablan de esto, pero te planteo la siguiente situación. Vos sabés que en los polos o en la Antártida y en la zona del continente de Groenlandia está concentrada la mayor cantidad de hielo, así como también en los glaciares. Dicen los que saben que si todo el hielo que hay en estas zonas se derritiera, el mar podría llegar a subir unos 70 metros. Y obviamente quedarían montones de ciudades completamente bajo el agua y algunos continentes también en un porcentaje altísimo inundados. Sería un desastre tremendo, ¿no? Tremendo. Y Dios se ha encargado
de que el sol esté a la distancia justa para que no nos muramos de frío, pero para que tampoco se deshielen los glaciares ni el hielo que hay en la Antártida, porque si no moriríamos inundados. Entre otros tantísimos desastres que ocurrirían, por ejemplo, si el orden o los límites que Dios le puso a la tierra y a la creación, al sol, a la luna, a las estrellas, a la órbita de la tierra dentro de un sistema solar, sería desastroso. Dios puso límites en la creación para bien. Por eso después de tantos miles de años, sin que nadie lo mantenga, sigue funcionando. Por eso tenemos que entender que cuando Dios pone límites a nuestra vida, también lo hace para bien. No para reprimirnos, no para aplastarnos, no para robarnos la libertad, no para impedir que disfrutemos, sino todo lo contrario, para que podamos llegar a donde Él quiere que lleguemos, que se cumplan sus propósitos en nuestras vidas, ¿no? El Señor puso límites, el Señor Jesucristo a los discípulos les estableció límites claros. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo, no se puede servir a dos señores? No se puede servir a Dios y a las riquezas. O cuando el Señor le dijo a los discípulos, si alguno ama más a sus padres, o a sus hijos, o a su cónyuge, o a su propia vida más que a mí, no es digno de mí. O sea, cualquier persona que traspasa ese límite va a terminar derrapando, va a terminar accidentándose en la vida. Por lo menos no va a poder desarrollarse como discípulo del Señor, porque ese es un límite claro, una marca bien delimitada que Dios puso, y no es que más o menos podemos andar, no se puede. Entonces, de la misma manera Dios ha puesto marcas claras, así como veíamos en la imagen de la ruta, no solamente las líneas, sino todas esas señales de advertencia que son la palabra de Dios, los hermanos, la iglesia, la familia, las personas cercanas a nosotros, los que nos enseñan, los que nos corrigen, los que nos ayudan a, ojo, considera lo que estás haciendo. Todo eso forma parte de ese formato de los límites a través de los cuales Dios nos cuida, para que viajemos durante la vida que nos da tranquilos, seguros, y lleguemos a buen puerto, ¿no? ¿Sabes qué? Dios, justamente porque nos ama, es que muchas veces interviene en nuestra vida para frenarnos cuando el vehículo, por decirlo de alguna manera, en el que viajamos, empieza a perder el control y a derrapar. Dios nos detiene cuando nos salimos del camino, nos reprende cuando nos desviamos. El Señor se interpone cuando estamos metiéndonos en situaciones que no nos convienen. Y te lo ilustro. David, el rey David, establecido en su reino, todo el mundo lo veneraba, todo el mundo consideraba bien sus decisiones, pero él, ¿se acuerdan que mandó matar a Urías de una manera muy vil, muy mentirosa? Urdió un plan para hacerlo asesinar, para cubrir lo que él le había hecho a su esposa, a Betsabé, a la esposa de Urías. Y él, el David, ocultó esa situación durante un lapso de tiempo. Algunas personas calculan que pudo haber pasado un año más o menos, y David no tenía ninguna intención de confesar, aunque él después en el Salmo va a decir que mientras tanto se estaba secando y se estaba muriendo en vida. Pero como él no reaccionaba, Dios mandó al profeta Natán para que a través de una historia lo reprendiera y lo hiciera volver en sí, para que David volviera al camino. Y es cierto que hubo consecuencias, ustedes las conocen, pero la pregunta es, ¿a dónde hubiera llegado David si el Señor no hubiera aparecido para frenar la locura en la que él se había embarcado?
Claramente había cruzado la línea y estaba manejando por afuera, por la banquina, a riesgo de estrellarse, y aunque Dios lo perdonó, hubo muchas consecuencias a causa de esto, ¿no? Otro texto que les leo para ilustrar lo mismo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 15 y 16, dice, está hablando Pedro de los falsos profetas, falsos maestros que metidos en la iglesia generan problemas, ¿no? Y dice que estas personas se apartaron del buen camino. Fíjate qué ilustrativo. Se apartaron, o sea, derraparon, cruzaron los límites, ¿no? Y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Y este Balaam era un profeta falso, porque aunque consideraba a Dios, también quería quedar bien con cualquier otro Dios que anduviera dando vuelta por ahí. Y fíjense el verso 16, dice, pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra le reprendió con voz humana. Los que conocen la historia saben que esa burra, porque Dios así lo permitió, le habló con voz humana. Y de esa manera Dios refrenó la locura de aquel falso profeta. O sea, Dios se interpone muchas veces para evitar que vayamos de mal en peor. ¿Por qué? ¿Porque nos quiere coartar la libertad o porque quiere evitar que terminemos en la peor situación? ¿Qué te parece? Por eso Dios pone límites y aún interviene, como te decía, para librarnos de mal. O sea, cuando Dios ejerce esa disciplina de la que hablábamos el domingo pasado, los que estuvieron se acordarán, es siempre por amor y es para cuidarnos. Todas las correcciones que el Señor tiene para con cada uno de nosotros y todos los límites que Dios pone a través de su palabra, a través de personas que nos aman, de las personas que están al tanto de nuestra vida, todo eso es con el objetivo de formar el carácter de Cristo en nuestra vida, lo que venimos viendo hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido con quitar de tu vida y de la mía todo lo que no se parece a Cristo. Dios está comprometido en sacar, en despegar, en desarmarnos de todo lo que no tiene nada que ver con el carácter de Cristo. Así como que de la misma manera está comprometido en forjar y en proveernos de el amor, la paciencia, la bondad, la ternura, el dominio propio, la fe, todo lo que produce el Espíritu Santo para que seamos más como Él. Entonces, cuando Dios interviene, lo hace con esta intención, con este objetivo. Y es importante que nosotros lo aceptemos, porque vuelvo a decirte, te vas a encontrar con gente que fuera de la iglesia y aún dentro de la iglesia argumente lo otro. Dios es un represor, o el sistema religioso es un sistema de leyes que nos prohíbe disfrutar la vida. Ojo con esa corriente demoníaca, ojo con esa corriente de pensamiento que viene infiltrada del infierno mismo, ¿no? Y en este proceso de disciplinarnos, en este proceso de establecer límites, el objetivo del Señor nunca es producir dolor, sino producir cambios en nuestra vida, producir transformación, producir cambios conscientes, ¿sí? Es decir, que nosotros entendamos por qué Dios nos hace pasar o para qué Dios nos dice no, hasta acá. ¿O por qué Dios dice todavía no? Porque son límites, ¿no? ¿Por qué no aparece la princesa o el príncipe azul? Bueno,
la va a aparecer. Mientras tanto, apégate a la palabra del Señor. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ese límite no es para amargarte la existencia, es para que sepas disfrutar de la persona que Dios tiene para estar con vos, para que puedas llegar, mientras Dios te dé vida, a vos y a tu compañero o tu compañera, a todo lo que Él ha planeado para tu vida. ¿Te das cuenta cómo podemos llegar a argumentar equivocadamente? ¿Por qué Dios no me da más y a los otros sí? Hay muchas razones, pero una o algunas de ellas tienen que ver con que aprendamos la gratitud en medio de todas las circunstancias. Todo el mundo, hasta el más incrédulo, se siente feliz, dichoso y próspero cuando tiene todo lo que quiere. El problema es aprender a ser agradecidos y a aceptar la soberanía de Dios, aun cuando no tenemos todo lo que quisiéramos tener. Entonces, el Señor tiene una razón, tiene porqués válidos para cada uno de nosotros cuando pone límite, y lo hace por amor, ¿sí? Como dice la palabra en Hebreos que leíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes, no bajes los brazos cuando Él te reprenda, porque Dios, al que ama, disciplina. Y decíamos el miércoles, la disciplina, los límites, la corrección o el discipulado, ¿sí?, son evidencias del profundo amor que Dios nos tiene. Porque Dios, al que ama, disciplina. No es un castigo, no es para destrucción, no es para provocar dolor. Aunque eventualmente, por la dureza de nuestro corazón, aunque por nuestra condición caída, los seres humanos, muchas veces, si no pasamos por un proceso de dolor, no aprendemos. Esa es otra cosa. Te doy un ejemplo. La caminera en Córdoba ha hecho estragos en muchos de nuestros bolsillos. Pero nos han aturdido con información en la televisión, en las radios, en las rutas, ¿sí? Encienda las luces bajas, viaje con el cinturón. O sea, nos han bombardeado con esta información. La pregunta es, ¿el hecho de haber escuchado o haber visto toda esa información fue suficiente para que incorporáramos la conducta de ponernos el cinturón, de prender las luces cuando viajamos? Hemos tenido que pasar por el dolor de bolsillo. La semana pasada pagué una multa. El Señor me ayudó a que me despojara de 100,000 pesos, no de un peso, de 100,000 pesos. Pero bueno, por lo menos en esta oportunidad nos propusimos con Sandra, porque veníamos juntos, no nos vamos a amargar. No nos vamos a amargar. Entonces, te decía, Dios no tiene la intención de producir dolor con su disciplina, pero la realidad es que las personas somos cabezonas, somos duros. Y a veces si no nos toca pasar por dolor, no aprendemos. Estamos estudiando los días viernes con Nelda, en este tiempo, el libro de Jueces. Y se ve el círculo vicioso, ¿no? El pueblo de Israel viviendo como quiere. Y a causa de la desobediencia, de la terquedad, de ser porfiado, Dios permite que pasen por situaciones dolorosas, que caigan bajo el hostigamiento de algún pueblo enemigo. Y que los vacíen y que les quiten la libertad y que los maltraten. El pueblo clama, ¡ay Señor, ayúdanos por favor! Entonces Dios manda a un juez, mandaba a alguien para que los librara. Pasaban 10 años, 20 años, 40 años, 60 años de bonanza,
¿Qué hacía el pueblo de nuevo? Volvía a meterse en problemas, volvían a padecer por causa de los pueblos enemigos. Pero no era que Dios quería hacerlos sufrir. Lo que pasa es que es ahí cuando recién muchos de nosotros decimos, está bien, Señor, está bien, te prometo que ahora voy a cambiar. Vemos las señales, vemos las líneas. Pero yo esta curva me la paso de memoria, con los ojos cerrados me la paso, a 120. Porque somos tan inteligentes, somos tan astutos, somos tan fuertes nosotros, tan sabios. A mí no me va a pasar nunca. Y después es la polvareda. Quedamos dando vuelta con las llantas para el techo, ¿no? Y algunos se van a ver cómo crecen las papas de abajo directamente. En esa misma carta a los hebreos, el autor dice que cuando estuvimos bajo la disciplina de nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, como sabían, y lo hicieron por algún periodo de tiempo corto. Pero dice literalmente, pero Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Para que participemos de su santidad. ¿Te das cuenta de lo que significa la disciplina, el límite, las marcas que Dios pone en nuestra vida? ¿Te das cuenta a dónde está queriendo hacernos llegar el Señor para poner este tipo de límites sobre nuestra vida? Tenemos que aprender a amar la corrección. Tenemos que aprender a venir con corazones dóciles. Señor, me expongo ante tu palabra. Abro mi corazón, limpiame, transformame. Quiero aceptar tus límites, quiero aceptar tu palabra. Entiendo que es para bien, no es para destruirme, no es para lastimarme, no es para provocarme dolor. Y si he pensado así, hoy te pido perdón. Eso en cuanto a nosotros. Ahora, en cuanto a nuestros hijos, todo esto nos da un marco o un escenario tan claro para que nosotros podamos poner límites de la misma manera a la hora de criar a nuestros hijos. Entendiendo que no tenemos que castigarlos porque sí, ni lastimarlos mucho menos. El objetivo cuando los disciplinamos, cuando los corregimos, no es que padezcan dolor, hacerlos sufrir. Vas a ver. Porque cuando Dios nos disciplina, a diferencia de un simple castigo, de un cachetazo, de un varillazo o lo que sea, Dios nos lleva a la reflexión. La disciplina verdadera, los límites, cuando los entendemos, como en la foto, cuando interpretamos las señales, las líneas bien delimitadas, las marcas que tenemos en el camino, nadie dice, ¿a quién se le ocurrió pintar esta ruta para hacerme la vida o el viaje más difícil, para no dejarme andar por donde yo quiero? Nadie dice, ¿para qué tantas señales de tránsito? ¿Para qué me ponen un cartel de que no puedo pasar de 60 kilómetros por hora? Para que no te des vuelta, querido, para que no te hagas tortilla. Y más aún si vas con tus hijos, con tu familia, con seres queridos. O sea, nadie malinterpreta así las señales. Cuando uno viaja, porque tiene la facultad, tiene el carnet de conducir y ha rendido y ha aprendido las leyes de tránsito y todo esto, uno dice, cartel de baje la velocidad porque hay un cruce ferroviario, o porque hay un control policial, o porque hay una curva y contracurva, hay una subida y una bajada, merma la velocidad. ¡Qué bueno! Gracias a Dios, porque gente que se dedica a todo este tema de vialidad ha señalizado las rutas para que podamos viajar
tranquilos. Y si le hiciéramos casos a las señales de tránsito, díganme ustedes si no bajarían considerablemente los accidentes. Y si le hiciéramos caso a las señales y a los límites y a los altos que Dios pone en su palabra, díganme si no nos iría mucho mejor en la vida. ¿Se dan cuenta por qué los límites son tan necesarios? Y es necesario que nosotros aprendamos de la misma manera a ponerle límites por amor a nuestros hijos. Y acá entramos un poco más en el tema específico de nuestros hijos. Dios, como leíamos o como recién yo mencionaba en la carta a los Hebreos, nos disciplina o nos corrige o nos conduce. ¿Con qué motivación? ¿O por qué lo hace? Para que participemos de su santidad, pero porque nos ama. Dios, al que ama, disciplina, corrige, enseña, instruye, le pone límites. Al que ama. Y cuando nosotros empezamos a entender que Dios no vino a torturarnos la vida con sus leyes ni con sus límites, sino que vino a preservarnos la vida, eso es exactamente lo que nosotros tenemos que generar en nuestra familia, con nuestros hijos. Poder hablar y llevarlos a la reflexión. Poder enseñarles que los estamos protegiendo, estamos queriendo hacerles un bien. El ejemplo que te daba de los adolescentes, como hemos pasado todos en algún momento y que no nos ha gustado que nos digan a qué hora tenemos que volver, o con quién sí y con quién no podemos juntarnos. Parece una represión, pero ¿qué ocurre? Después de algunos años uno dice, tenía razón el viejo, tenían razón mis papás. ¿Sí? La mayoría de las veces esa es la reflexión. Bueno, a lo mejor tus hijos no van a entender ahora todo, pero si les hablamos con claridad y si les ayudamos a reflexionar, no con gritos, no con amenazas, no con un palo en la mano, sino con calma, con respeto y con firmeza, esto es así por tu bien. No quiero que toques los enchufes porque ahí hay electricidad, puedes morirte, te puedes quemar. Entonces, ahí va el nene, como hemos hecho muchos de nosotros, a ver si es cierto lo que nos dicen nuestros papás, y ahí a veces no. Porque esto no va a matar a tu hijo, pero la electricidad sí, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a expresarle a nuestros hijos por qué sí o por qué no. Y cuando ponemos límites, que seamos claros, precisos y que los respetemos primero nosotros. ¿Sí? ¿A cuántos les ha ido bien con sus hijos chiquitos en el supermercado? O en las tiendas, donde hay juguetes. Salís a pasear y justo hay una juguetería y al lado hay una salita de juegos. Bien, con las luces apagadas, como son todas las salitas de juegos, ¿vieron? ¿Y qué hace el nene? Ahí te obliga a entrar. Bueno, son oportunidades donde o podemos hablar con ellos, porque no significa que nunca los vamos a llevar, pero poder decirles antes de salir, mira, vamos a ir a pasear, vamos a dar una vuelta, vamos a pasar por tal lugar, vamos a entrar 5 minutos o 10 minutos, o vas a hacer tanta cantidad de juegos, o en esta oportunidad no hay posibilidad porque vamos a otro lugar. Entonces, cuando pasemos por ahí, acordate, hoy no, la próxima vez, o cuando andemos con más tiempo, sí. ¿Sí? O cuando vamos al súper a hacer las compras, está la góndola con los juguetes ahí y quieren llevar todo, quieren cargar todo. Mirá, podés verlos. Hoy no toca comprar juguetes, hoy venimos a buscar la carne, la leche, el pan. ¿Me ayudás a recordar lo que tenemos que comprar? Y si de pronto hay berrinche, que por cierto los berrinches son
en el niño de manera inconsciente, pero una forma de medir con vos, papá, mamá, quién tiene la última palabra en esa situación. Entonces, si por más que le gritás, por más que lo amenazás, por más que lo amarreás, al fin y al cabo le terminás dando lo que el chico quiere, ¿quién ganó? El nene metió acá un principio. Ya sé cómo tengo que actuar la próxima vez que quiera algo y mi papá o mi mamá no me lo den. Gritaste, te enojaste, pasaste un mal rato, pero encima perdiste. Entonces, la otra forma sería, mirá, habíamos hablado de que esto no correspondía. No era hoy día de salir a comprar ni juguete, ni a entrar en la salita de juego. Entonces nos vamos a tener que volver a casa. Y lo tendrás que levantar con ternura y con firmeza y llevártelo al auto o a donde sea. Y aunque te quedes sin la salida y aunque te quedes sin la visita a los abuelos, a donde sea, eso queda como una marca clara de que mi papá me dijo que si yo hacía así, no iba a tener esto. Mi mamá me dijo que si yo me portaba así, no me iba a dar tal cosa. Y lo cumplió. Entonces, ¿qué queda acá adentro? La próxima vez va a volver a hacer berrinche, pero ya sabe que no tiene el mando en la mano. ¿No? La importancia de los límites, de poder aprovechar y hablar, como decíamos la semana pasada, de estas cosas con ellos, para que sepan que no estamos haciéndoles la vida difícil. No es nuestro objetivo hacerles daño, sino hacerles bien. Y sobre todo, como te decía, poder demostrarles un profundo amor como lo hace el Señor con nosotros. Porque esa es la motivación correcta. Si vos a los golpes le decís que no, bueno, va a tener miedo y probablemente no te pida más, pero el día que tu hijo tenga oportunidad, va a estar lo más lejos posible de tu vida. Mientras que, como decíamos la semana pasada, si tu hijo reconoce tu amor, tu ternura, tu respeto, aún en el peor día de su vida va a venir a vos, a pedirte consejo y a pedirte ayuda, que te encuentre con los brazos abiertos, que te encuentre con toda la disposición a bendecirlo. Y Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Esa es la motivación. O sea, Jesús no dijo, guarden mis mandamientos porque si no va a bajar un rayo del cielo y los va a partir por la mitad. O sea, nunca usó la fuerza ni las amenazas. Él espera que por amarle a Él y por entender que nos ama, nos acerquemos y obedezcamos y aceptemos lo que Él nos enseña. Puede que no me guste, puede que en el momento se me atraganta, pero como dice en Hebreos, la disciplina del Señor produce fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Fruto apacible de justicia. Y me tomé el trabajo porque me pareció interesante de buscar la definición de apacible, aunque sé que todos ustedes la conocen, ¿no? Pero escucha lo que dice. Apacible, manso, agradable en la forma de ser y en el trato, de buen temple, tranquilo y agradable. ¿Naturalmente somos así las personas? No. Necesitamos el trato de Dios para que mediante el ejercicio de su disciplina, de sus límites, de su palabra amorosa y firme, vamos forjando el carácter de Cristo. Vamos desechando los berrinches y las quejas y los zapateos que inclusive los grandes a veces tenemos para con Dios, porque aunque no nos tiramos al piso, hay gente que dice, no voy más a la iglesia porque Dios no me contesta.
como si le estuviéramos poniendo una penitencia a Dios. Si no me da lo que yo quiero, Él no va a contar conmigo. No le voy a traer mis diezmos al Señor, no le voy a ofrendar nada al Señor. Uy, se va a quedar sin comer el Señor. ¿No? Me gustó esto. Apacible, manso, agradable en la forma de ser y en el trato, de buen temple, tranquilo y agradable. Todo eso tiene que ver con carácter, con el carácter de Cristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El sentir de Cristo en cuanto a los límites para con nosotros y para con nuestros hijos. Hermanos, abracemos esto. Examinemos si hay algún tipo de argumento por el que tenemos esa forma de pensar. Los límites son que hoy en día todo eso está de una manera exorbitante metido en las corrientes de pensamiento del mundo. La libertad es vivir como cada uno quiere, hacer lo que cada uno siente, ir a donde se le da la gana. Eso no es libertad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y nuestros hijos también tienen que conocer la verdad y eso los va a hacer libres. Me gustaría que pudiéramos orar al Señor y seguir pidiendo ahora y cada día, hermano, que en este tiempo de la iglesia podamos aprovechar de charlar estas cosas. Matrimonios jóvenes con hijos, poder charlar, preguntarle a los matrimonios más grandes, a las mamás o a los papás grandes, ¿cómo hiciste? ¿Cómo te fue con tus hijos? ¿Cómo marcaste esta situación? ¿Cómo trabajaste estas situaciones? Bueno, y ahí daremos testimonio de lo que nos sirvió, de lo que no nos sirvió, cuando nos fue bien, cuando nos fue mal, porque de todo eso vamos aprendiendo. Esto no tiene que quedar en la teoría. Esto es para que en nuestra casa podamos vivir la paz de Dios. Esto es para que en nuestras relaciones podamos vivir la presencia de Dios. ¿Sí? Acordate, ¿de qué serviría, como decía el profeta Miquea, venir con un montón de ofrendas y de sacrificios religiosamente, puntillosamente cumplir con un montón de rituales, si no aprendemos la misericordia, la verdad, la compasión, la obediencia, el trato respetuoso entre nosotros? ¿De qué sirve? ¿No? Entonces, me gustaría que pudiéramos orar. ¿Tenés hijos? Doble oración, redobla tu clamor. ¿Los tenés grandes? Da gracias si están encaminados. No dejes de ponerlos en las manos del Señor. ¿No tenés hijos? Pedile al Señor que te ayude, porque van a llegar un día y que puedas tener la sabiduría para guiarlos. ¿Qué pasaría si yo te digo que en 10 años viene el Señor Jesucristo? ¿Qué me dirían? Díganmelo, por favor. No, por favor, no, aleluya, no. Yo sé que en 10 años a partir de hoy viene el Señor Jesucristo. ¿Qué me dirían? Claro, a pedradas. Porque sería una blasfemia, porque sería hacer un anuncio que claramente la Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora. Ahora, si yo les digo, en 10 años, muchos de los que no tienen hijos los van a tener, muchos de los que hoy están tranquilos van a tener que poner las barbas en remojo, hacer memoria de todas estas cosas y ocuparse, ahí no estoy diciendo ninguna blasfemia. No sé qué va a pasar en 10 años, pero si el Señor no viene antes, esto va a ocurrir y va a ser necesario hoy, mañana y cada día que nos ocupemos. ¿Te gustaría que en 10 años, si tus hijos ya andan correteando por ahí, los puedas ver en la iglesia sirviendo al Señor? ¿Te gustaría que en 10 años, si tus hijos son adolescentes, los puedas ver ya cursando una carrera o trabajando o formando su matrimonio y haciéndolo en el Señor? O si tus hijos que ahora no tienen niños te hacen abuelo, te hacen abuela, y poder ver que tus hijos ya grandes están guiando a sus hijos en el temor de Dios. Todo eso no viene
por casualidad ni por suerte. Eso ocurre en la medida que aceptamos la guía del Señor, la disciplina, los límites del Señor para nuestro bien. Entonces, comprometámonos con esto, hermanos. Clamemos, trabajemos por esto, oremos unos por otros. Si podés ponerte de pie, te invito a que lo hagas. Si no, ahí en tu silla, clama al Señor, oramos para que Dios siga dando crecimiento a su iglesia, siga edificándonos. Te adoramos, Señor. Gracias porque por amor nos marcas claramente lo que es bueno y lo que no nos conviene. Gracias porque por amor tantas veces has intervenido cuando nos hemos apartado para que no termináramos en la muerte. Gracias por cada vez donde has aparecido en nuestra vida para librarnos del mal o de un mal mayor. Gracias, Señor, porque no nos has dejado y no nos has desamparado. Desde temprano y sin cesar, como dice tu palabra respecto al pueblo de Israel, venís acompañándonos. Aun cuando éramos pequeñitos como bebés, aun cuando ni siquiera teníamos idea de tu presencia, ahí estabas con nosotros. Señor, y hoy nos estás exhortando en tu amor a que podamos caminar o viajar por tus caminos. Señor, recordamos que el camino que lleva a la vida eterna es estrecho, pero sin duda que está bien delimitado. Y la puerta es angosta, pero la vamos a encontrar si caminamos en fidelidad y en obediencia. Y también nos has dicho, Señor, que el camino que lleva a la perdición es ancho, es espacioso. Hay mucha gente que va por ahí y cada uno hace lo que le da gana, cada uno vive como quiere. Pero, Señor, hay un portón inmenso que se traga a tantos para una eternidad lejos tuyo. Ayúdanos, Señor, a caminar con nuestros hijos, con nuestra familia, hacia esa salvación gloriosa, a que podamos participar de tu santidad. Seguí tratando, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias porque nos amás de una manera que no podemos entender. Señor, que tu Espíritu hoy esté remarcando, que tu Espíritu hoy esté, Señor, dando profunda convicción de ese amor eterno con el que nos amas. Te damos la gloria y la honra, Señor, y oramos por las generaciones venideras para que hasta que vos vuelvas, todos nuestros hijos, nuestra descendencia, Señor, vengan a tus pies. Ayúdanos a vivir y a hacer lo que nos toca. En el nombre de Jesús. Amén.